Hola. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bueno, una nueva reunión de nuestra Secretaría, la Secretaría de Técnicos y Profesionales del PJ, y con un tema que realmente hace unos años atrás hubiésemos dicho, pero ¿de qué estamos hablando? Y hoy estamos todos más que informados, no concientizados, pero sí informados de que los temas medioambientales no son parte de la agenda de una élite, ni son parte de cuestiones que pasan lejos de nosotros. Las cuestiones medioambientales son aquellas que vivimos todos los días, que nosotros somos parte, que nosotros podemos ser quienes ayudemos a mejorar las condiciones ambientales de nuestra casa, como dice nuestro Papa, o quienes dejemos pasar la oportunidad de poder colaborar para ello. Cuando estábamos armando o pensando en armar una charla sobre un tema medioambiental, por ahí surgió en primera instancia la posibilidad de hablar, fue lo primero que salió, el tema residuos. Pero el tema residuos es, por más que forme parte muy importante de lo que se va a hablar hoy, es la consecuencia de lo que hubo antes, desde nosotros como particulares en la sociedad, o también como consecuencia del accionar de la industria. Y entonces la decisión fue arrancar por donde se debe, que es por el comienzo. Y había que elegir entonces entre comenzar por lo que generamos nosotros desde lo social, que realmente impacta de una forma importante en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, o elegir entrar a hablar de la generación o de las cuestiones que tienen que ver con la industria. Así que, bueno, para hablarnos de esto, para hablarnos de lo que es producción y lo que podríamos, de alguna forma, a lo que deberíamos aspirar, a una producción, porque no se puede dejar de producir en ninguna sociedad que quiera seguir viva. A ver cómo podemos trabajar para una producción más limpia y una reconversión de lo que hoy tenemos como sociedad industrial o industrializada. Así que para esto vamos a contar con la palabra de alguien que conoce muy bien del tema, y le paso la palabra a Patricia para que pueda darle la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta oportunidad voy a estar dando la bienvenida yo porque la secretaria de Técnicos y Profesionales, Marcela Pastore, se encuentra en otra actividad, y es muy común en estas fechas en donde se están cerrando y comenzando muchos proyectos, y bueno, Marcela no es la excepción, está en un montón de cosas, así que voy a dar la bienvenida yo. Y bueno, como estuvo diciendo Olga, realmente es un tema como muchos otros que estuvimos trabajando, que convoca. Siempre tratamos de buscar charlas y oradores que den temas de actualidad y que sean necesarios y que por ahí nos planteen o nos invite a pensar, a reflexionar el cotidiano, qué es lo que estamos haciendo, y con una mirada de futuro, y por qué no,
pensar en nuevos proyectos para presentarlos el día de mañana, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de cada cosa que estamos haciendo? Y esto es lo que invita a hacer la Secretaría de Profesionales y Técnicos desde todas sus áreas, tanto de educación, comunicación, y como esta, que es medio ambiente y seguridad laboral. Lamentablemente, esta es nuestra última charla. Cerramos hoy el ciclo de charlas de la Secretaría de Profesionales y Técnicos, pero por este año, realmente este tipo de plataformas nos hicieron continuar trabajando, nos dejaron seguir siendo parte del cotidiano de cada una de las personas, escuchando atentamente a todos en qué era lo que se estaba necesitando, dar charlas y reinventándonos, reconstruyéndonos, porque nadie estaba preparado para esta pandemia, ni nadie se iba a imaginar que íbamos a estar haciendo tantas charlas a través de estas plataformas virtuales, y que iba a haber tanta convocatoria en todas ellas. Yo esto lo dejo planteado porque nosotros en la Secretaría tenemos un canal de YouTube, que es donde cualquiera que quiera volver a ver las charlas las van a encontrar ahí. No está actualizado, falta una de las charlas o 2 charlas más. Los vamos a estar subiendo como para que lo puedan seguir viendo, compartiendo si es necesario, y si quieren que nosotros invitemos a dar otra charla de otro tema, por supuesto, siempre estamos abiertos a escuchar a cada uno de ustedes y ver en qué podemos colaborar. Así que les doy a todos las gracias por haber estado con nosotros, compartido con nosotros todo este proceso, por no habernos dejado solos, por continuar con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Oscar de San. Bueno, muchas gracias Olga, muchas gracias a Marcela y a vos Lorena por darme la oportunidad de hablar de este tema, que a decir verdad es una temática muy interesante desde el punto de vista de lo que es la producción y el medio ambiente, obviamente. Muchas gracias a cada uno de los presentes que se han dignado en escucharme. Y a decir verdad, yo es algo que vengo viendo desde hace mucho tiempo, el tema de la producción limpia y también algo de reconversión industrial, en la etapa de que estuve como director de producción limpia y consumo sustentable. Y a decir verdad, es una temática que nos ayuda a pensar de una manera distinta y empezar no solamente como ciudadanos, sino también eso se ve plasmado en las personas que estaban a cargo, y también de los trabajadores, principalmente de las pymes, de ver de que había una forma de poder trabajar y que no iba en detrimento de lo que es el desempeño económico y productivo de las empresas. Al contrario. Así que bueno, yo lo que he hecho en este caso es hacer una introducción de lo que es la producción limpia principalmente, para empezar a trabajar de a poco y después, si es necesario, poder ampliarlo de alguna manera, porque hay muchos casos exitosos que tienen que ver con el tema de producción limpia. Entonces eso sería, digamos, muy, muy bueno poder mostrarlos y poder ver justamente de que en la práctica se ha logrado plasmar este tipo de trabajo. Yo durante el transcurso de la exposición voy a hablar justamente de varias cosas, principalmente lo que es eficiencia y lo que es gestión integral, ¿sí? Así que si quieren podemos ir empezando con la exposición del Power. Pasar si querés a la siguiente. Así, bien. Bueno, yo quería saber si, bueno, alguno de los presentes
conocía lo que era la producción limpia o tenía idea más o menos acabada de lo que es la producción limpia, o más limpia como se la conoce en otros lugares del mundo, en España, en Centroamérica, por ejemplo, donde también se desarrollan este tipo de estrategias ambientales. Pero bueno, como estamos viendo en la definición, habla de una aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva. La particularidad que tiene la producción limpia es justamente trabajar en la prevención de la contaminación o el mal manejo, digamos, de los procesos productivos para que no vaya en detrimento del ambiente y de los seres vivos en general. Entonces, por eso se habla de que es una estrategia ambiental preventiva, integrada a los procesos, a los productos, a los servicios, y tiene la particularidad de permitir una eficiencia global sobre el sistema, y conduce también a reducir los riesgos a nivel general, tanto a los seres humanos, al resto de los seres vivos y al ambiente. De esa manera nosotros lo que hacemos es preservar y optimizar el uso de los recursos que tenemos, no solamente los recursos propios del sistema productivo de servicios, sino también el del entorno. Pasamos a la segunda. Como les decía, esta es una manera de esquematizar y de ver, digamos, hacia dónde apunta la producción limpia. En el caso de los productos, estamos viendo de que es posible trabajar sobre productos que sean ambientalmente sustentables, ¿sí? Que una vez utilizados o durante la utilización no sean contaminantes, o que estén dentro de los parámetros permitidos por parte de las normativas ambientales. Un caso muy particular tenemos nosotros, por ejemplo, con la utilización de determinados vehículos que tienen normas ambientales a las cuales deben cumplir de acuerdo al lugar donde son utilizados, de acuerdo a las normas de contaminación. Pero también así tenemos otro tipo de productos, que son de consumo, digamos, inmediato, y que tienen que tener justamente una posibilidad de ser usados o consumidos y no contaminar el ambiente. En el caso de los procesos, estamos hablando de sistemas donde se trabaja, por ejemplo, en una industria en el cual la utilización tanto de las materias primas como de la energía o de subproductos, digamos, que dentro del proceso de producción son amigables con el medio ambiente y no tienen o se trata de minimizar lo que es el impacto negativo. Por ejemplo, en el caso de el ahorro de la energía. El ahorro de la energía se puede ver de distintas formas, tanto desde el punto de vista eléctrico como desde el punto de vista térmico, por ejemplo. El hecho de mejorar la disponibilidad eléctrica para un sistema de proceso en la industria es elemental, porque de esa manera se tienen menos pérdidas que se pueden traducir justamente en un detrimento hacia la industria. Y en el caso de la parte térmica también, la pérdida térmica de energía es una pérdida económica. Son pérdidas que generalmente, en algunos casos, se percibe justamente de que va en detrimento de la economía de la empresa, y se trabaja sobre ello. Y para el caso de los servicios también, los servicios tienen la particularidad de poder ser amigables con el medio ambiente, y en el caso nuestro, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hay algunos lugares, por ejemplo, en el caso de la hotelería, de que ya hace unos años atrás estaban utilizando distintas estrategias para el uso de la energía eléctrica. Ya se estaban empezando a utilizar paneles solares, no solamente para la recarga de
de cómo es de los dispositivos, de la gente que se alojaba en los hoteles, sino también de la iluminación externa, ¿sí? Y eso es una manera justamente de prestar un servicio en el cual se tienen en cuenta determinadas pautas ambientales que hacen una mejora a todo el sistema, a todo el paquete que se ofrece. Como así también en el tema de la utilización del agua, ¿sí? Por ejemplo, el ahorro de agua, tanto en los sanitarios, como también en el tema de el riego que se realizaban en esos lugares de alojamiento. Pasamos a la otra. La producción limpia en sí es una estrategia proactiva, no es reactiva. Nosotros estamos acostumbrados a ver sistemas de producción industriales, como por ejemplo, como se muestran desde antaño, a la industria con una chimenea y que está alargando justamente emisiones gaseosas, ¿no? Nosotros lo visualizamos como el humo. Bueno, en ese caso lo que se está haciendo después es trabajar justamente sobre el daño o el perjuicio que le hacen ese tipo de emisiones al ambiente. Eso es una manera de ejemplificar lo que es una estrategia reactiva, ¿no? O sea, uno trabaja sobre lo que ya sucedió para tratar de solucionarlo. En cambio, en el caso de la estrategia de la producción limpia, es una estrategia proactiva. Nosotros lo que hacemos es empezar a ver de qué manera vamos a evitar justamente de que se generen o que se produzcan incidentes y que terminen en un problema medioambiental. Entonces, de esa manera nosotros lo que hacemos es hacer un análisis de lo que es el sistema, por ejemplo el sistema de producción, y en función de eso vamos a ver los puntos en los cuales se puede trabajar para mejorarlos y evitar de que sucedan esas cosas, ¿sí? Esos efectos negativos. Y ahí está justamente la particularidad de la producción limpia, de tener herramientas proactivas para poder evitar esos daños al ambiente y a los seres vivos. Pásame la otra, por favor. Yo en un principio les decía de que se iban a hablar se iba a expresar algunas definiciones y justamente yo a lo que apuntaba, una de ellas era la de la eficiencia, pero para lograr la eficiencia nosotros también lo que debemos hacer es utilizar técnicas que sean proactivas también y que nos permitan prever de qué manera podemos evitar, como les dije anteriormente, los impactos negativos sobre el ambiente. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace mediante una planificación. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los problemas que se pueden llegar a generar en un sistema productivo, empezar a planificar de qué manera podemos trabajarlo, ¿sí? Y esto se hace, no se hace de manera individual o contratando una consultora solamente para que nos permita ver o trabajar sobre eso, sino esto se hace de manera, de una forma en equipo, y se hace permanentemente y en todos los ámbitos, desde el inicio de lo que es cómo es el sistema de producción, durante todo el flujo hasta que salen los productos y servicios. Esa es la forma de trabajar, de una manera integral. O sea que no solamente tenemos que ser eficientes, sino que tenemos que trabajar de una manera integral. Y esto se hace con la prevención, ¿sí? Porque ya sabemos con qué estamos trabajando y cómo estamos trabajando, darle una respuesta planificada, hacer una planificación y trabajar sobre eso para justamente cumplir con un sistema que sea amigable con el ambiente y hacerlo de una manera de trabajo en equipo. Pasamos al siguiente. Bien. En los generales de aplicación, como dice en este caso, es reducir la carga de contaminantes o desechos generados en lo que es el proceso de producción, ¿sí? O los desperdicios, que pueden ser de distintas formas, pueden ser mediante emisiones gaseosas, emisiones líquidas, o también mediante la generación de residuos sólidos, ¿no?
Entonces, ¿qué se hace? Se trata de trabajar, en este caso, con la reducción a la emisión de cada uno de esos desechos, ¿sí? Porque si son desechos tenemos que analizar también qué tipo de desechos son, porque quizás por ahí estamos desechando materia prima. Entonces esa no sería una forma de trabajar. Lo que hay que hacer entonces es de vuelta hacer ajuste de tuerca y empezar a ajustar el sistema de producción para darle una eficiencia al sistema productivo, aprovechando al máximo los insumos, ¿sí? Después yo más adelante les voy a mostrar de qué manera se calcula eso. Pasamos a la próxima. Para poder trabajar sobre un sistema de este tipo, en el cual podemos aplicar estrategias de producción limpia, lo que debemos hacer primero es pararnos en el sistema productivo y establecer una línea de base. Tenemos que empezar a analizar y a detallar cada uno de los procesos que tenemos, en los gastos que vamos incurriendo, desde materia prima, energía, lo que es logística, y también hay algo que es muy importante también, que no se tiene en cuenta, que es la organización dentro del sistema, para hacerlo, digamos, mucho más ágil y que se puedan aprovechar no solamente el tiempo, sino también el tema de la mano de obra, que es fundamental. Hay algunas cosas que por ahí no se tienen en cuenta, como por ejemplo el tema de la energía que no se utiliza para producir. Esa energía de que en muchos casos por ahí es bastante, se derrocha mediante algunos indicios que nosotros podemos llegar a tener, como por ejemplo en el caso de los ruidos dentro de un sistema de producción, o las vibraciones de máquinas. Eso generalmente se traduce en pérdidas de energía que nosotros no aprovechamos y se van de esa forma. Pasamos a la próxima. Entonces, como yo les decía en un principio, lo más importante en todo esto es ser eficiente. Tratar de optimizar en todo, durante todo el sistema de producción, en ese flujo que nosotros hemos hecho en detalle, ¿sí? Ser eficientes. Eficiente en el sentido de aprovechar al máximo cada una de las materias primas, optimizar la energía, si es necesario cambiar equipos eléctricos para que sean justamente más eficientes en su uso, ¿sí? Que no tengan pérdida de calor, por ejemplo. Eso es importante, porque pierdan la menor cantidad de calor. Y de esa forma nosotros podemos producir de una manera que va a ser mucho más amigable con el medio ambiente, ¿sí? Oscar, sí. ¿Podrás hablar un poquito más alto? Sí. Gracias. Ahora me acerco un poco más al micrófono. No, está bien. Pasa a la otra, Emilio. Como yo les decía antes, cuando nosotros establecemos lo que es la línea de base y empezamos a hacer un análisis de lo que es el sistema de producción y dónde están, digamos, las falencias para poder mejorar dentro del proceso, es justamente identificar, ¿sí?, el potencial de la mejora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? De esa manera nosotros sabemos sobre qué vamos a trabajar, porque tenemos que puntualizar cuáles son justamente los errores o las modificaciones que hay que hacerle al sistema para que sea más eficiente. Pasamos a la siguiente. Uno de ellos es, por ejemplo, en el caso de los residuos. A nosotros nos pasa en nuestro domicilio, por ejemplo, que tenemos una generación X de residuos y muchas veces por ahí esos residuos podrían haber sido aprovechados antes de ser residuos. Terminaron siendo residuos porque evidentemente nosotros
nos desprendemos ya no le vamos a dar esa utilidad, para lo cual lo habíamos adquirido. En el caso de los alimentos, por ejemplo, un alimento que nosotros lo dejamos en la heladera y nunca lo consumimos, llega un momento que tiene su vencimiento y obviamente se transforma en un residuo. Bueno, algunas veces esto también pasa en la industria. Hay determinadas materias primas que no se utilizan o se utilizan, pero hay un derroche en el sistema, no están bien calibradas, por ejemplo, las máquinas, las herramientas las cuales fabrican determinados productos, como nos pasó, por ejemplo, acá en una fábrica de Berazategui que fabricaba botines de fútbol, que eran plásticos, tenía problemas con las inyectoras de plástico. Y bueno, no estaban bien calibradas, había derroche de material y evidentemente eso genera un residuo, que no, en ese caso no se podía volver a utilizar. Era una materia prima que no se podía volver a utilizar. Entonces, se puede trabajar sobre eso, se puede trabajar para mejorarlo. Y después, bueno, también tenemos la posibilidad, justamente, en ese caso sobre el tema de los residuos, de la reutilización. También tuvimos el caso de una empresa que sigue fabricando elementos de limpieza, escobillones, cepillos, que utilizaba todo lo que era descarte del mismo sistema de producción. Había logrado poder reincorporar ese sistema, esos materiales del sistema. Y de esa forma, digamos, permitía una eficiencia mayor del sistema. Entonces, no solamente no perdía materia prima, sino también que optimizaba el uso de la energía, en este caso la energía eléctrica. Y después hay algunas empresas que obviamente pueden llegar a cómo es realizar el tratamiento de algunos residuos, pero hay otras que no. Las que no pueden realizar el tratamiento de los residuos tienen que desprenderse de los mismos y tienen que mandarlo a tratar a un operador habilitado. Y en ese caso es una pérdida de dinero, porque si ese residuo se puede evitar de generar dentro del sistema de producción, sería lo mejor. Si no, desgraciadamente termina siendo una pérdida de dinero porque tiene que mandar justamente a tratarlo a otro lugar. Pasamos a la siguiente. ¿Hasta ahí se va entendiendo más o menos lo que es el tema? ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poco lo que es la producción limpia? Es una palabra bastante particular. En realidad es un poco más de sentido común, obviamente. Lo que pasa que por ahí en las pymes, desgraciadamente, cómo es la visión sobre este tipo de enfoques, digamos, no son por ahí los más habituales. Entonces, está bueno de que tengan la asistencia técnica de un profesional para que se vean cuáles son los errores que se están cometiendo en el sistema para poder solucionarlos. Y de esa manera nosotros al solucionarlo evitamos de que se generen contaminaciones. A ver, como para hacer un redondeo de lo que has explicado hasta este momento, nosotros podríamos hablar entonces de que una producción más limpia empieza cuando empezamos a pensar de qué manera producir, ahorrando tanto desde el punto de vista de las materias primas como y otros insumos. Desde los servicios que utilizamos cuando, además de elegir materias primas más sustentables, también verificamos que nuestros equipos funcionen de manera adecuada. Y cuando la concepción de cómo vamos a producir de una manera más limpia, más amigable con el medio ambiente, tiene que ver con la prevención y no con el tratamiento de un resultado que ya puede llegar a ser no solamente oneroso para quien produce, sino más que nada oneroso para con el medio ambiente. Exactamente. Entonces, hay una acción que es una acción proactiva, como
el de la producción más limpia, empieza a pensar desde el comienzo en hacer las cosas de una manera más planificada, la redundancia más pensada, y una acción reactiva, o sea, ante una acción, una reacción. ¿Cuál fue la acción? Estamos contaminando a partir de una producción que no ha contemplado parámetros que tengan que ver con una sustentabilidad en cuanto a los réditos que puede buscar la empresa, al producto en sí y al medio ambiente en su conjunto. Exactamente. Esto sería más o menos redondeando lo que hasta acá has planteado. Exactamente. Una de los temas, digamos, que abarca, como lo recalcaba desde el principio, que es el tema, la producción limpia, como es el tema de la eficiencia, hemos tenido casos, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, de empresas lácteas que terminaban obteniendo un buen producto, era un producto, digamos, comestible excelente, de muy buena calidad, con las certificaciones correspondientes y todo, pero el sistema de producción era deficiente desde el punto de vista de la infraestructura, porque, por ejemplo, tenía la caldera de funcionamiento, estaba de acuerdo a la zonificación que tenía, en el lugar donde estaba, no tenía acceso, le era muy costoso la utilización, por ejemplo, de GLP o de, o de gas natural. Entonces, ¿a qué recurría? Recurría a la provisión de leña para calentar la caldera. Obviamente, tenía todos los inconvenientes que se generan por la utilización de ese material, de ese insumo, digamos, como energía, y le costaba muchas veces tener una respuesta homogénea de la caldera para poder trabajar, digamos, de una manera eficiente. Le costaba muchísimo. Entonces, una de las cosas en las cuales se trabajó mucho fue para lograr justamente una eficiencia del sistema térmico y de provisión de energía para la producción de los quesos. Son casos, digamos, que desgraciadamente por ahí no tienen solución. En este caso sí se pudo darle, porque bueno, recibió justamente la ayuda del municipio para poder tener una provisión de GLP, pero hay otros sistemas, hay otras industrias que no tienen esa posibilidad, principalmente las pymes, que están lejos o que no tienen el acceso a ese tipo de herramientas. Y desgraciadamente, bueno, redunda en un costo económico mayor para poder producir, y encima tenemos el problema de contaminación ambiental, como es la generación de los gases que producen ese tipo de elementos de energía. ¿Seguimos con el Power? En el caso, por ejemplo, para verificar dónde aplicar, por ejemplo, como decía recién yo, en el tema de una caldera, se pueden verificar todo lo que es la fuga, tanto la fuga de la pérdida de calor como también todo lo que tiene que ver con el transporte dentro del sistema de producción de calor, el rendimiento térmico y también la potencia demandada por parte del sistema, para ver si justamente ese elemento, esa maquinaria cumple con la demanda de potencia a la cual se necesita para producir determinados elementos. Y pasa con el tema de las calderas. Como decía recién yo, con el tema de la combustión, con leña no es lo mismo que con GLP, entonces ahí es una mejora en la cual se tiene que tratar de dar sí o sí, ¿sí?
o problemas, por ejemplo, de obstrucciones en el sistema de transporte, en los tubos y en todo lo que tiene que ver con la guía de cómo es de calor. Y en las cámaras de frío, bueno, obviamente, trabajar sobre todo lo que tiene que ver con la aislación térmica, tratar de mantener aislada del exterior al sistema de frío y evitar justamente las fugas de frío, como nos pasa a nosotros en nuestra casa, por ejemplo. Tenemos un problema con el burlete, la heladera no funciona bien y obviamente estamos perdiendo energía y también tenemos inconvenientes con los productos que se deben conservar de una manera adecuada. Y todo eso es más consumo de energía y evidentemente, no sé si han escuchado de lo que es el tema de la huella de carbono, hay más emisiones, por ejemplo, gaseosas hacia la atmósfera, justamente por los problemas también de rendimiento de todos estos equipos. Pasamos a la otra. Seguí, pasa a la siguiente. Bien. Como yo les decía recién, cuando nosotros tenemos un sistema, tenemos que detectar dónde está o dónde están, digamos, las deficiencias. Tenemos que empezar a caracterizar todo lo que es la mejora de las pérdidas en los recursos y cuantificar cuánto es lo que se desperdicia. Tenemos que establecer qué es, cuál es el problema, cómo debemos solucionarlo y cuánto se desperdicia. Y de esa forma trabajar en ello, obviamente. Seguimos a la siguiente. Muchas veces, más en el caso de la industria, se hace siempre una comparación y hasta nosotros mismos lo hacemos con el tema de la energía. Decimos, bueno, si ahora consumimos tanto, tenemos que hacer una comparación con los meses anteriores o con el año anterior y en este caso compararlo con las unidades producidas o con el servicio dado. Y de esa forma vemos si hemos tenido que utilizar mayor energía o mayor cantidad de materia prima para producir lo mismo. Y de esa manera comenzamos a vislumbrar, digamos, si hemos sido más eficientes o si debemos trabajar justamente para poder mejorar el sistema de producción. Pasamos a la siguiente. Uno de los indicadores que nosotros podemos utilizar o parámetros para poder medir este tipo de elementos es el consumo específico. En este caso el consumo específico lo que hace es comparar un insumo, por ejemplo, con el producto generado, ¿sí?, en forma de equivalentes. Y ahora pasamos a la siguiente y vamos a ver unos ejemplos. A la siguiente. En el caso, por ejemplo, de una fábrica de pintura. En ese caso, el consumo equivalente lo podemos llegar a medir en función de la cantidad de solvente por tonelada de pintura producida. Y eso se puede ver en el transcurso del tiempo. Hay veces que la calidad no solamente de la materia prima, sino también de la producción, nos hace tener mermas. Entonces tenemos que trabajar sobre eso. También hay formas amigables de poder trabajar sobre este tipo de sistemas. Por ejemplo, en el caso de los solventes, en muchas empresas lo que se ha logrado es cambiar el tipo de solventes, que sean más amigables con el ambiente. Antes se utilizaban solventes inorgánicos, muchos de ellos derivados del petróleo, y en cambio ahora se los está utilizando, agua como solvente, o algunos solventes que son orgánicos justamente y que son más amigables con el medio ambiente. Y para el caso de una fábrica de quesos, el consumo equivalente, en este caso, lo podemos comparar mediante la cantidad de litros de leche que utilizamos para la producción de una tonelada de queso. Y esos son parámetros de eficiencia que se utilizan de manera, digamos, normal y frecuente en este tipo de producciones. Pasamos a la siguiente. Obviamente yo en este caso lo que estuve haciendo fue hablar de todo lo que es
un balance de masas. Pero para hacer ese balance de masas y de energía, yo lo que tengo que hacer hincapié también es que es toda una metodología que no es complicada, pero sí que es necesario utilizar justamente desde el punto de vista de la contabilidad de la empresa con el conocimiento de todos los procesos. Entonces, de esa manera yo voy a poder visualizar cuáles son también los puntos más débiles que tengo dentro del sistema de producción para poder solucionarlos, ¿sí? Para evitar desperdicio de material y para tener más opciones de mejora en el sistema. Obviamente, esto se hace de manera regular. Hay controles que se hacen de manera diaria y hay otros que se hacen de manera semanal, pero generalmente no se dejan de hacerlo porque hay que optimizar el uso de las materias primas y de la energía para tener un producto óptimo en este caso. Seguimos al siguiente. Bien, esto se hace, como yo les comentaba recién, con el flujo de entrada de las materias primas, todo lo que tiene que ver con los materiales consumibles y algunos auxiliares que vamos a utilizar, ¿sí? Y también la energía que le metemos al sistema. Nosotros tenemos que contabilizar todo eso y ver tanto en cantidad como en calidad y también en precio. Obviamente los precios son fluctuantes, en algunos casos en el tema de la energía, y muchas veces por ahí es difícil tener una comparación hacia atrás. Pero bueno, hay que aplicarlo a las correcciones para tratar de poder visualizarlo. O sea que la materia, que en este caso digamos la producción limpia, no solamente tiene que enfocarse hacia un impacto directo sobre el medio ambiente, sino también de una manera indirecta, controlando, digamos, la cantidad de materia prima a utilizar, los insumos energéticos, ¿sí? En el caso del combustible, en el caso de la energía eléctrica, u algún otro tipo de submateriales que podamos tener. Seguimos con la otra. Y ahora tenemos el flujo de salida. En ese caso, comparamos en función del inicio del proceso, en el flujo de entrada, con las materias primas, con la energía, con los materiales auxiliares, cuáles son los productos, qué productos hemos obtenido, si verdaderamente se condice con lo que nosotros queremos lograr o si hay que mejorarlo. Y en función de eso tenemos que trabajar para ver justamente si la eficiencia del sistema ha tenido sus frutos. Pasamos al siguiente. Bueno, ahora haciendo, digamos, un resumen de lo que es el tema de las medidas de implementación para lo que es la producción limpia, tenemos que decir de que se puede aplicar sobre cambio en materias primas, en los insumos, se debe corregir todo lo que tiene que ver con un proceso productivo sustentable, ¿sí? Nosotros hemos visto muchos procesos productivos que han sido deficientes y que ha habido que corregirlos, aplicando justamente todas las herramientas de prevención y de caracterización de los problemas. Y en función de eso, bueno, empezar a aplicar todo lo que es el rediseño, tanto del sistema de producción como también del rediseño de productos, en muchos casos. Y bueno, y ver dentro de las posibilidades la capacidad de lo que es el reciclado, la reutilización y la reducción en todo lo que tiene que ver con los residuos generados. Pasamos al siguiente, Lorena. Bueno, la producción limpia, al ser un sistema proactivo, evidentemente requiere de una visión integral, de una medida de poder trabajar de una manera integral
sobre los flujos de producción y de servicios, aplicando el conocimiento, mejorando todo lo que tiene que ver con las tecnologías, tanto en la innovación como también en todo lo que tiene que ver con la logística del sistema. Y sobre todo, trabajar, cuando yo le decía de hacer un trabajo en equipo, también eso requiere de un cambio de actitud en el equipo, no solamente de la cabeza, que es la que tiene que estar sinceramente con más conciencia de que esto justamente se puede utilizar, más persuadido sobre el sistema, sino que también tiene que convencer al resto de los que integran el equipo de trabajo. Y obviamente esto se hace con los ejemplos y plasmándolo justamente en las modificaciones del sistema de producción, aplicando las herramientas de producción limpia, obviamente. Seguimos a la próxima. Bueno, acá tenemos un flujo de lo que son las instancias en un proceso de producción limpia. Y tenemos algunas variables, como es el caso del tiempo, los cambios, de qué manera se van dando, las inversiones económicas y el retorno. Obviamente, cada modificación que nosotros hagamos de producción limpia, si estamos acertados, va a ser una mejora continua. Es así. Respecto a los cambios, tanto en la primera instancia como en las otras, hay un proceso en el cual, digamos, la mejora comienza desde el inicio. No es que hay que esperar mucho tiempo. O sea, las mejoras, ¿sí?, generalmente son al inicio. Y eso se va traduciendo en una cadena justamente que nos permite ser más eficiente a medida que vamos avanzando en el flujo de producción. Y respecto a las inversiones, generalmente al inicio son bajas inversiones. ¿Por qué? Porque lo que se hace es empezar a realizar las prácticas de diagnóstico y operacionales. Ver justamente de qué manera podemos empezar a trabajar y a ordenar el sistema para que sea más eficiente. Y la inversión en ese caso es muy baja. ¿Por qué? Porque se aprovecha justamente el apoyo técnico o profesional que tenemos para identificar cuáles son las mejoras a realizar. Y el retorno en este caso económico es a corto plazo. Para el resto de las instancias, digamos que los cambios ya se van dando, como dije en un principio, en el proceso de producción, y ya lo último se puede visualizar, digamos, como una tecnología justamente que está funcionando y que es óptima para poder mejorar el sistema de producción. Pasamos al siguiente. Acá hay algo que es fundamental. Generalmente una de las cosas que hemos percibido cuando yo estaba en la dirección de producción era el hecho de que la mayoría de las empresas no visualizaban lo que era la mejora de producción limpia porque no habían tenido un estudio de base de lo que era el sistema de producción y no se le habían presentado mejoras. Es por eso de que se utilizaron en este caso profesionales que hacían una evaluación pormenorizada de lo que era el sistema de producción y también justamente teniendo en cuenta todo lo que eran las inversiones y las erogaciones que realizaban las empresas para ver si justamente eran rentables y si era posible hacer la modificación. Pero evidentemente el diagnóstico a ellos les servía mucho porque era una forma, en ese caso, si no lo podían afrontar a la mejora con sus propios fondos, digamos, estaban capacitados para tener un informe técnico y profesional y poder recurrir a un financiamiento, ya sea de un banco o de alguna otra entidad, que les permita optimizar no solamente la capacidad instalada que tenía, sino también la capacitación también en las personas
que estaban encargadas de realizar el proceso productivo. Bueno, seguimos otra. Bueno, hasta ahí fue lo que es producción limpia. Como lo dijimos anteriormente, es una mejora proactiva que trabaja justamente en todo lo que es la prevención de la contaminación y de todo lo que tiene que ver con los impactos ambientales y de las mejoras ambientales de los sistemas de producción. Y ahora vamos a entrar en lo que es la reconversión industrial. Más allá de que ahora se le está dando otro enfoque a la reconversión industrial, y digamos que la reconversión industrial antiguamente era un sistema que funcionaba de manera reactiva. Como lo decía Olga antes, se esperaba que se generara el impacto y después se trabajaba sobre ello. Bueno, ahora justamente el sistema de reconversión industrial, gran parte de lo que es los trabajos en los programas de reconversión industrial que se están dando en la República Argentina, están apuntando también a utilizar técnicas de producción limpia, trabajar antes de que se genere justamente la contaminación. Generalmente la reconversión industrial lleva mucho tiempo, la implementación en Argentina se utilizó durante bastante tiempo, principalmente en todo lo que era la parte de frigoríficos, donde se genera la faena, por ejemplo, de los animales, y bueno, había que tratar todo lo que eran las corrientes, tanto las corrientes rojas como verdes del sistema, y obviamente eso generaba mucha contaminación y se debía trabajar para evitar y tratar justamente esos efluentes de una manera efectiva y no contaminar los recursos y ser más amigable con el medio ambiente. Pasamos a la siguiente. Como decía recién, ahora lo que se está haciendo es trabajar sobre los impactos ambientales y sociales y tratar de darle a los sistemas de producción una mejora en todo lo que tiene que ver con la eficiencia en el uso de los recursos. Por eso yo decía de que es algo muy parecido a lo que era antes, a lo que es ahora, perdón, la producción limpia. Antes la reconversión industrial era distinta. Ahora se está asemejando mucho más a la producción limpia, porque está trabajando de una manera proactiva, mitigando y remediando obviamente todo lo que tiene que ver con algunos pasivos ambientales que también se generan de la propia actividad. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es un listado de los objetivos específicos que se están utilizando actualmente en los programas de reconversión industrial. Estos programas de reconversión industrial se están haciendo a nivel nacional. Generalmente se hacen entre distintas partes, entre los municipios, las provincias, la nación, obviamente sobre las industrias que están radicadas en cada una de las jurisdicciones. Se trabaja de manera coordinada y se tratan de establecer, digamos, distintos puntos de trabajo para poder llegar, digamos, a solucionar los problemas que aquejan a cada uno de los sistemas de producción y de servicio. Así como tenemos el caso de la reducción y optimización de los recursos, ya sea en materia prima, energía o agua, también tenemos todo lo que es la disminución de las sustancias contaminantes, ¿sí? que son, digamos, vertidas por los efluentes, tanto líquidos como gaseosos, y obviamente eso hay que tratarlo mucho antes de que se los pueda verter, tanto a la atmósfera como a los recursos naturales, ya sea arroyos o algún tipo de cuerpo receptor. Y yo les había comentado al principio, uno de los grandes problemas que hay con la pérdida de energía, digamos,
que se traduce de distintas maneras. Y una de ellas es, por ejemplo, los niveles de ruido. Hay que reducirlos, reducir el ruido, las vibraciones y los olores. Todo eso generalmente es energía, y en muchos casos también materia prima que se pierde, y evidentemente eso es por falta de eficiencia del sistema. Y eso hay que, obviamente, que tratar de evitarlo o minimizarlo. Bueno, después tenemos todo lo que es la gestión sustentable de los residuos. Eso es algo de que toda empresa, digamos, hoy está obligada a hacerlo. Acá en la provincia de Buenos Aires, obviamente, se hace OPDS es el encargado de realizar los controles a las empresas, tanto las empresas que generan residuos peligrosos, como así también, estoy hablando del sistema de producción, como así también los residuos industriales no especiales. Y bueno, y también todo lo que tiene que ver con las medidas que se establecen en los sistemas de gestión ambiental para evitar justamente todo lo que tenga que ver con los accidentes ambientales. Próxima. La optimización en el almacenamiento y manejo de materiales peligrosos, eso es algo que ya de por sí, digamos, en la industria también se debe hacer, obviamente. Hay ya normativas sobre eso y evidentemente se tiene que trabajar para darle justamente un tratamiento adecuado a ese tipo de residuos, porque si se los maneja de una manera imprudente pueden llegar a impactar sobre el ambiente y evidentemente generan una problemática enorme. También trabajar sobre la optimización de los sistemas de procesos, realizando registros y monitoreos. Hay procesos como por ejemplo de tratamiento y procesos también de producción, en los cuales hay generación de efluentes y justamente hay que tratarlos y hay que llevar un registro permanente de cómo van evolucionando. Después, bueno, hay que minimizar el tema de las sustancias químicas. Todas las sustancias químicas, todos los que son tóxicos, que están listados dentro de las normativas, principalmente la 24051 o la 11720, hay la ley de la provincia de Buenos Aires, hay que tratar de evitar la generación de las mismas y en caso de hacerlo, darle la gestión correspondiente con los operadores habilitados. Y también se trabaja sobre la optimización del uso del suelo, ¿sí? No solamente del uso en sí, sino también de la remediación en el caso de que haya alguna contaminación por un proceso productivo o de servicio que lo contamine. Pasamos a la siguiente, creo que ya es la última. Bien, bueno, estas medidas son, digamos, obviamente, se sabe de que el vínculo que hay entre las empresas o la industria y las autoridades locales, obviamente que es algo importante, se tiene que conocer, hay que manejar, digamos, las situaciones de riesgo de una manera responsable, tratar de minimizar todo lo que es la contaminación, pero así también debe haber una concientización social de todo esto, para que se sepa, digamos, que se trabaje en todo lo que tiene que ver con los principios de responsabilidad social por parte de las empresas, que no están solas y que evidentemente hay que tratar de que no genere impactos negativos hacia el resto de la sociedad. Bueno, ahí hemos finalizado. Bueno, gracias Oscar, gracias a vos. No, por favor. Lástima que digamos, es una temática bastante
O sea, no es una temática fácil, es muy amplia. Yo creo que si se pudiera visualizar mediante ejemplos sería mucho mejor, obviamente, pero digamos, el tiempo para exponer, digamos, llevaría fácil 2 horas. Y evidentemente yo creo que si en algún momento podemos disponer de ese tiempo, lo haría. Pero por ahí en términos técnicos uno por ahí se va, no deja pasar algunas cosas y debería explicarlas con más detalle. Así que yo les pido disculpas si en algún momento no interpretaron algo de lo que dije, pero hay mucha redundancia también en todo lo que es la normativa y bueno, evidentemente también las herramientas de producción son bastante, si uno las ve así, parecen vagas, pero generalmente son efectivas, son puntuales, y por eso digo que si lo pudiéramos ver con un caso o con 2 ejemplos, digamos, sería mucho más comprensible. Esto no es como explicar, viste, todo lo que tiene que ver con el manejo, la gestión de los residuos, que es mucho más fácil. Esto es algo integral, es un sistema. Tiene que ver todo, tiene que ver la producción, tiene que ver con sembrar la inquietud. Está planteado el tema. A partir del planteo del tema, que como vos bien decís, es complicado de explicar, porque es muy amplio. Es muy amplio, es muy amplio. Es muy amplio. Bueno, a partir de este planteo que tiene que ver con un cambiar la cabeza de todos, ¿no? Por un lado, del industrial, que por ahí hasta egoístamente puede empezar a pensar en cuánto ahorraría si ahorra en, por ejemplo, servicios, en cuánto ahorraría si tiene que mandar a tratar menos cantidad de residuos, en cuánto ahorraría si por ahí utiliza por ahí materias primas distintas. O sea, la amortización que se puede hacer a partir de un casi nulo, o casi nula inversión industrial, bueno, después se puede dar esto de una reconversión en la industria que genera un beneficio tanto para el industrial en sí, que por algo pone una industria, es para ganar plata, esto es así, como para el usuario, para nosotros, para los consumidores, para la sociedad, que recibe un producto que está pensado de una manera sustentable, y por otro lado los beneficios que es básico, ¿no? Esto es lo que nosotros nos interesa básicamente, es el beneficio hacia el medio ambiente, que se ve menos agredido, por lo que se le vuelca, pero también por lo que se le saca, con un menor consumo de materia prima, por ahí, por ejemplo. De materia prima. A nosotros nos pasó de que durante la implementación, por ejemplo, del programa de producción limpia, en un principio, digamos, había un poco de reticencia para la adopción de las herramientas de producción. Pero evidentemente cuando tuvieron al técnico, al profesional trabajando dentro de la industria y le empezó a detectar cuáles eran los problemas, en dónde se estaba fallando, cuáles eran las mejoras que se podían realizar, y obviamente las inversiones, ahí se dieron cuenta de que podían mejorar y que podían tener una inserción, digamos, también distinta en el sistema de producción, porque, digamos, empezaban a ver de que podían ahorrar, no solamente económicamente, sino también, o sea, no lo veían solamente traducido en el beneficio económico, sino también en la reducción de costos, que obviamente que forma parte del beneficio económico. Pero costó mucho. Pero por ahí hay un factor que no hemos tocado y que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras, que al estar dentro de una empresa con conciencia social, para llamarlo
de una forma, que ha mejorado su proceso, que se está reconvirtiendo, que utiliza un sistema que es menos agresivo hacia el medio, y es capaz no solamente de entenderlo, sino que primero que se lo puedan contar de forma tal que se pueda sentir orgulloso de estar colaborando con su sociedad, con su entorno, con su familia, con la sociedad en su conjunto. Esto también tiene un valor muy importante. La mejora en la calidad de trabajo. Exacto. Se transforma él en protagonista de un cambio, se transforma en protagonista de un proceso en el cual se está cuidando o se está intentando cuidar al medio ambiente. Porque a veces hablar de las grandes convenciones, de los grandes acuerdos a nivel mundial, que no siempre se cumplen, por no decir que casi nunca, las pequeñas cositas, la sumatoria de pequeñas acciones son muy importantes. Y que la persona, que el trabajador, que la trabajadora se pueda sentir protagonista de esto, realmente es todo un tema que por ahí no se toca demasiado. Es algo que queda en un segundo plano, pero son artífices primarios de esto. Sí, tal cual. Sí, exactamente. Bueno, acá tenemos el pedido de que se pase este material por mail, así que Pablo ya dejó... se está grabando ahora la charla y se va a subir a YouTube, así que si ustedes entran al canal de YouTube de la Secretaría de Profesionales y Técnicos, lo van a poder encontrar la semana que viene. Y Lorena está pidiendo la palabra. Sí. Ah, no, soy yo, Patricia. Patricia, me confundís. No, por ahí con respecto a esto que estaba hablando, Oscar, es algo que se me ocurrió en realidad con respecto a un trabajo que tuve en una cooperativa, que es de acá de La Plata, en donde... una cooperativa que tiene toda una historia. En el 2001 los trabajadores se quedaron sin trabajo, se encontraron con que los dueños se iban y como una forma de conservar ese trabajo se quedaron dentro de la fábrica para poder mantener esa fuente de trabajo, y terminaron armando una cooperativa, que su intención no era armar una cooperativa, sino que su intención era conservar el trabajo y no quedarse sin él. En esta historia es que estas personas eran trabajadores que estaban en taller, no eran ni administrativos, ni tenían formación técnico-legal, entonces les costó mucho poder entender ciertas formas de trabajo que se tenía que tener o que se venía manteniendo, ¿no? Esta cooperativa lo que hacía era papel craft, no sé si la conocen, es de acá de La Plata, es una cooperativa muy grande, en donde hace unos meses tuvo una sanción justamente por tirar determinados desechos al arroyo del Gato. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los trabajadores? En esto que estaba planteando Olga, ¿no? Que tuvieron que empezar a formarse en un tema que para nada lo venían teniendo en cuenta, pero por una cuestión de sanción que ellos van a tener que pagar ahora la multa que se les da, tuvieron que comenzar a aprender esto y hacer lo que es la toma de las muestras y demás para ver en qué situación está lo que tiran al arroyo. El vuelco, sí. Claro. Entonces, en realidad, ¿cuáles son los desechos, los residuos que se generan a partir de estos tipos de trabajo? No es para todos, ¿sí? Requiere de un área formada, capacitada, que comprenda
lo que es la disposición final, el tratamiento y disposición final de todos estos desechos, y aparte que afectaba a los vecinos, ¿no? Hubo múltiples, ¿cómo se llama? En el noticiero veías durante una época que el agua estaba violeta, por ejemplo, y los vecinos estaban pero como locos, porque tampoco comprendían qué era lo que estaba pasando, por qué el agua estaba violeta, y era que estaban haciendo, no sé si ustedes se acuerdan, el cartón que tiene la fruta de la manzana, que es así ondulada, que es violeta. Entonces era una tinta, en realidad, pero asustaba a muchas personas. Claro. Digo, como para llevarlo al llano, ¿no? A lo concreto, que es lo que se puede llegar a ver en lo que son los determinados desechos. Ni hablemos, por ejemplo, de los desechos especiales que uno puede llegar a encontrar en el ámbito hospitalario. Desde también, lo que son patogénicos o sustancias que después requieren un tratamiento, o lo que son también el asbesto, por ejemplo, que se encuentran en muchos lugares, sobre todo con material viejo. Los rasos, chapas. En escuelas, en un montón de lugares, sí. Y entonces eso requiere de todo primero, de la determinación de que es asbesto, después el tratamiento, la disposición final, que eso lo tiene que hacer personal que está especializado, no ir y sacar así. Y empresas especializadas en eso, sí. Claro, y la disposición final es específica, tiene que ir a un lugar concreto para que se le haga, no se puede tirar ni en el tacho de basura de cualquier lugar, ni a cielo abierto, ni nada. Sí, exactamente. Vos hablas, todo está escrito, está todo legislado. El tema es que hay empresas grandes, o medianas, tirando a grandes, que tienen armado su área, su departamento, su dirección, que tiene que ver con medio ambiente. Hay otras, como en el caso de las pymes o como en el caso de las cooperativas, que les resulta mucho más difícil poder tener dentro de su estructura un equipo técnico de estas características. Ahora, tampoco pueden dejar de cumplir con la obligación que marca la ley y la moral, ¿no? No solamente la ley. Y ahí es donde empiezan a jugar algunos factores que tienen que ver con el rol que debiera tener el Estado. O sea, no solamente el Estado tiene que estar para legislar, para controlar, para fiscalizar, para sancionar, sino, y este es un criterio que vamos a compartir con Oscar, que compartimos con muchos compañeros, y en lo particular lo he planteado, lo he escrito en algún pequeño ensayo. El rol del Estado tiene que estar, en los casos de una cooperativa, por ejemplo, para hacer el asesoramiento técnico correspondiente, porque sabemos que quienes terminan formando una cooperativa han tenido su comienzo como trabajadores que quedaron fuera de su lugar de trabajo, por un cierre, por una quiebra, por un desfalco, por un fraude, por lo que sea. Y que defendiendo su fuente de ingreso y su historia como trabajadores, terminan formando una cooperativa. Sin los conocimientos técnicos que por ahí son necesarios para las cuestiones técnicas. Por ahí sigue todo funcionando porque ellos han hecho funcionar siempre la empresa, pero desconocen otro tipo de manejos, de factores que tienen que ver con lo medioambiental y con lo de seguridad e higiene también. Y caen muchas veces en las malas artes de algunos asesores que cobran mucho para no hacer nada. Porque saben que están trabajando, entre comillas, con personas de buena fe, que necesitan un asesoramiento, pero que desconocen si lo que les están diciendo es lo que corresponde.
Entonces, a mí me parece, y es lo que he planteado y lo voy a seguir haciendo, que el Estado tiene que ahí jugar un papel fundamental que tiene que ver con el asesoramiento para que estas cooperativas o estas muy pequeñas pymes, no digo todas las pymes, algunas pymes, puedan acceder a modificar, a mejorar su sistema productivo y hacerlo más amigable. Y yo iría más allá todavía, porque en la mayoría de los casos, con un buen asesoramiento, con algunas modificaciones en el proceso, alcanzaría. Pero en otras es necesaria una pequeña inversión, mínima, pero inversión. Y estas cooperativas tampoco están en condiciones de acceder a préstamos por las características que tiene su conformación. Y ahí también debería estar el Estado, fomentando préstamos blandos de la banca pública para que se puedan hacer estas modificaciones y que se pueda empezar a pagar cuando esta cooperativa o esta pequeña pyme pueda empezar a generar ingresos que les permitan mantenerse, pero además cumplir con sus obligaciones y devolver lo prestado para que pueda volver a prestarse a otra pyme o a otra cooperativa. Entonces, no es imposible trabajar con una mentalidad de mejora continua, con una mentalidad de una producción más limpia o de una reconversión industrial. No es imposible. Lo que tiene que haber es voluntad de las partes, decisión política, compromiso de las partes, y una toma de conciencia de la sociedad en su conjunto. Porque mientras la sociedad no asuma el rol que le compete, bueno, todos van a seguir mirando para otro lado. No sé, me parece que estamos por ahí, ¿no? Sí. ¿Hay alguien que quiera hacer preguntas? Es apasionante el tema, y vuelvo a repetir, por ahí es un momento de instalar el tema y después desmenuzarlo. Por ahí el año que viene, cuando arranquemos nuevamente con las reuniones, que ojalá sea de forma presencial, podamos ahondar. Bueno. Parece que se quedaron mudos los compañeros, las compañeras, así que darte las gracias, Oscar. No, por favor, gracias a ustedes por permitirme por lo menos expresar algo de lo que he hecho en un momento. Que fue también en ese momento sembrar una semilla, por más que después... Sí, porque era algo muy... digamos, era desconocido prácticamente y no había tampoco conocimiento, como decía yo hace un rato, desde la parte industrial o de las pymes, no se conocía. Entonces creían de que cuando uno le hablaba de producción limpia, creían que nos referíamos a tener, no sé, de una manera más pulcra la industria. Y a decir verdad era el hecho de hacer una mejora continua en el sistema y justamente para que tenga un menor impacto sobre el ambiente. Pero evidentemente eso, por lo menos con los que adoptaron la modalidad, costó bastante, hasta que se dieron cuenta de que servía. Bueno, gracias a todos, te doy la palabra, por favor, a Patricia, para cerrar la fecha. Bueno, como dije en el principio, esta fue nuestra última charla, la vamos a estar subiendo seguramente la semana que viene al canal de YouTube de la Secretaría de Profesionales y Técnicos. Seguramente vamos a continuar ya el año que viene de manera presencial o en paralelo también virtualmente para aquellas personas que están lejos y que les interesa las actividades que estamos haciendo en la Secretaría
y así sumamos un montón de compañeros. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Por favor. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, buenas noches. Chao. Chao.